Llegó el momento de uno de los videos más esperados del año. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo sé que estaba desaparecida, pero me estaba tomando un descanso después de la FIL, pero no podía terminar el 2022 sin antes hacerles un recuento de los 10 mejores libros que leí durante este año. Este es un video que ya llevo haciendo varios años atrás. Es uno de los videos que más esperan, es uno de los videos con más vistas. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Esta va a desaparecer hasta el 2023? Pues no. Tengo que reconocer que durante este año puse muchas, pero muchas 5 estrellas. Tengo, de hecho, una lista de aproximadamente 20 libros que me gustaron muchísimo. Sin embargo, escogí los 10 más importantes, los 10 que me dejaron marcada, los 10 que no pude superar durante algunas semanas. Hay un libro incluso que por ahí sigue dándome vueltas en la cabeza. En algunos casos ya les he hecho varias de las reseñas, pero ustedes saben también que durante este año las reseñas disminuyeron un poco porque intenté hacerles otro tipo de videos, aunque sé que siempre las están esperando y bueno, no en todos los casos tienen el video completo de estos libros, pero en este video voy a tratar de darles la información más importante y todos mis porqués. ¿Por qué resultaron lecturas tan atractivas, tan emocionantes? Como ustedes saben también, he estado leyendo ya desde el 2020 cosas completamente distintas. Entonces sí, hay títulos que a lo mejor en algún otro momento no hubiera seleccionado. Sin embargo, pues mis gustos han cambiado. Me he estado enfocando en otro tipo de temas y eso es algo que valoro muchísimo, aunque en este top 10 se incluyen muchos libros que fueron un apapacho para el corazón, que fueron mucho más ligeritos. Voy a comenzar con uno que yo supongo que ustedes ya sabían que iba a estar en esta lista y es Roma soy yo, de Santiago Posteguillo. Es un libro de ficción histórica. Ya les he estado platicando en todas mis redes sobre esta historia. Este libro o esta serie de libros sobre Julio César está programada para los próximos 12 años. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 2 años el autor va a sacar un libro sobre Julio César. En algún momento le pregunté si le daba a este personaje para tanto y me dijo que por supuesto que sí, si no nos hubiera arriesgado a hacer este proyecto. En este primer libro conocemos a Julio César, a su gente más cercana. Todo arranca a partir de un juicio donde él es el abogado de los macedonios y están contra un personaje muy fuerte que se llama Dolabella, que es todo lo contrario, es un maldito, y él lo que está intentando hacer es defender a este pueblo. Las cosas no resultan tan fáciles para Julio César, pero lo que me encanta de este libro, y lo he dicho muchas veces, es que Santiago Posteguillo logra hacer de estas historias algo sumamente atractivo. No únicamente porque es un gran conocedor sobre la historia de la Roma antigua, sino también porque tiene una capacidad para contar las cosas que me parece espectacular. Es muy visual. Podemos imaginar todas las batallas, podemos imaginar los conflictos. Me encanta la construcción de sus diálogos, que eso es algo que siempre le he reconocido, que sean muy interesantes, porque a pesar de que la historia tiene una investigación, claramente todos estos diálogos son recreados y me parecen muy ad hoc a el comportamiento de cada uno de los personajes. Me encanta el personaje de Julio César, me encantan las mujeres que rodean a Julio César, que eso es algo también en lo que Posteguillo pone mucho énfasis. En sus personajes femeninos siempre son personajes fuertes y en este caso no es la excepción. Pero creo que todavía nos falta mucho por descubrir. Este libro es adictivo. Las partes que están relacionadas directamente con el juicio son espectaculares. Los argumentos que dan cada una de las partes me parecen muy interesantes y siempre hago énfasis en las batallas. Él logra que las batallas sean sumamente entretenidas porque las va narrando desde diferentes frentes, no solamente desde la visión de un personaje. Eso me parece muy atractivo porque le da movimiento a esas escenas, que es algo que como lector agradezco. No son escenas pasivas en las que uno ya está pensando ojalá terminen pronto. Al contrario, siempre resultan muy dinámicas y eso, además de todo lo que conforma la historia, resulta un gran ingrediente. Con El infinito en un junco fue con el libro con el que arranqué el año. Y es una lectura que, como se los he dicho en muchas ocasiones, se convierte
en una lectura de cabecera. No siento que sea un libro para leer de un jalón, creo que es un libro de consulta, que conforme va pasando el tiempo uno puede regresar a él en muchísimas ocasiones, porque es un libro que habla del amor a los libros. Y me encanta cómo Irene Vallejo va contando toda la historia de esos primeros textos, de cómo se conformaron, de los seres humanos, de todas las cosas por las que han tenido que pasar los lectores y la literatura. Me parece un libro bellísimo. Como yo siempre les digo, tengo esta edición de ciruela, pero también ya está la edición de bolsillo. Creo que es un gran regalo para todos los amantes de la lectura. Es un regalo para uno mismo cuando está intentando descubrir ese amor por los libros. Ella además cuenta cómo ha sido su proceso de enamorarse de la lectura, parte de su vida, que es algo que también a nosotros como lectores nos interesa, porque lo que hizo Irene Vallejo fue darnos un ensayo, que no es un género al que toda la gente se acerque, y hacerlo además de una manera preciosa. Tiene una pluma inigualable. Si algo hace bien Irene Vallejo es describir, y describir con palabras preciosas, crear unas frases memorables. Creo que este libro es indispensable para todos los lectores. Muchos dirán, no, a mí no me gustó tanto o me parece un poco cansado. Creo que es una cuestión también de evolucionar como lectores. A lo largo de los próximos años siempre regresaremos al infinito en un junco para encontrar esa motivación, para reenamorarnos de los libros y de la lectura. Entonces sí, también fue uno de mis favoritos del año. El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Esta es de esas lecturas fuertes que ya les he comentado anteriormente. Siento que es un libro indispensable. En este libro, Cristina habla del feminicidio que sufre su hermana Liliana cuando es muy joven, y lo que hace es tratar de recuperar la historia de Liliana, que a través de testimonios de gente cercana a su hermana podamos conocerla. Algo que destaco mucho de este libro es que la visión de Liliana no está dada por la propia Cristina, sino por las personas que la rodearon, particularmente sus amigos. Eso me da a mí la sensación de objetividad, porque si alguien habla o escribe sobre una persona muy amada a la que pierde, siento que por ahí podemos distorsionar un poco la imagen real que tenía. Y en este caso, ella lo hace a través de la voz de otros. Es un libro construido de muchas formas. Por un lado tiene esta recuperación del caso, cuando ella intenta recuperar el expediente para poder volver a abrirlo, para poder darle continuidad. Es a su vez también la recopilación de estos testimonios. De igual manera conocemos a Liliana a través de cartas que ella escribía y vamos viendo una evolución de su personalidad, una madurez. También hay momentos en los que podemos sentirla un poco perdida, más desesperada. Creo que es una muy buena historia, además de un gran homenaje a Liliana, pero también me parece un gran homenaje a todas las familias, de a todas esas mujeres que han sido víctimas de algún maltrato, de alguna situación insostenible, de violencia. Este libro es esa lectura que necesitamos para poder ponernos alertas, para saber qué es lo que pasa, para saber en dónde hay que tener cuidado y con qué tipo de personas hay que tener cuidado. Es un libro indispensable. ¿Puede resultar una lectura difícil? Por supuesto que sí. Sobre todo al principio me parece un poco más cansado. Conforme avanza la lectura creo que agarra un muy buen ritmo. Pero es el mensaje lo que yo destaco de El invencible verano de Liliana. Tienes que mirar, de Anne Starobinets. Es un libro que me encantó. Lo leí en 2 días, creo que también ya les platiqué en su momento. Es un libro que habla de una mujer que está embarazada y antes de que nazca su bebé le dan un diagnóstico terrible. El bebé prácticamente no va a sobrevivir y ella tiene que tomar una decisión. En este libro ella hace mucho énfasis en la falta de empatía, en la violencia ginecológica, en un sistema decadente de salud pública en Rusia y hacia dónde tiene que ir ella para darle una solución a este problema o situación que está viviendo. A la par también conocemos el duelo que vive durante todos estos meses, cómo tratan de lidiar con esto
tanto su esposo como su hija y ella. Es un libro bellísimo, muy doloroso, estamos hablando del duelo de una madre, pero me encanta hacia dónde lo enfoca, lo dirige, que es hacia esta falta de empatía, esta falta de criterio, de sentido común, y qué es lo que tiene que hacer ella para estar a salvo. Un librazo también, lo comencé, lo terminé con el corazón apachurrado. En algunos momentos me costaba hasta trabajo seguir haciendo la lectura porque los ojos se me ponían llorosos de imaginarme la situación que estaban viviendo como familia, pero me parece también un libro extraordinariamente bien escrito. A principios del año tuve la oportunidad de leer a Pedro Juan Gutiérrez con Trilogía Sucia de La Habana y también fue una de mis lecturas favoritas, por eso está en este video. Este hombre tiene una capacidad de poner en palabras toda la miseria humana y la situación tan complicada que se vive dentro de un país. Pedro Juan no tiene límites, no tiene filtro, habla de la situación tal y como es, de la prostitución, de las carencias, de la pobreza, de la soledad, y eso es algo que le reconozco. Tiene un lenguaje fuerte, muchas escenas sexuales, que es algo también en lo que él se apoya para poder sobrevivir esta situación, pero me parece que no hay mejor manera de descubrir a un sector de la población que a través de esta lectura. No se mide con las palabras, no escatima, pero es que además es preciso con lo que quiere decir. Puede uno, cuando termina de hacer la lectura de este libro, sentir la miseria, la desesperación, los olores a putrefacción, a suciedad, a basura, a todo lo que rodea a estas personas, indignarse por la situación de las mujeres, por el maltrato, pero también por esa capacidad de superación. Más bien ahí uno no se indigna, sino reconoce todo lo que tienen que hacer. Y cómo este hombre también se va adaptando a las circunstancias que tiene y en el día a día está intentando salir adelante y sobrevivir. Simplemente, que eso es algo que para mí quedó muy marcado de Trilogía Sucia de La Habana. Este instinto de supervivencia que tenemos todos los seres humanos y cómo vamos a tener que hacer cosas que nos parecen, que van de acuerdo a nuestros valores, otras que no, pero que al final nos arrastran hasta un momento determinante y del cual tenemos que salir siempre adelante, dar un paso al frente. Me parece un librazo, de verdad se los recomiendo. No dejen de leer Trilogía Sucia de La Habana. Fue un autor que descubrí este año y quedé impactada. Ahora va una de mis autoras revelación de este 2022. Ustedes saben, porque además recomendé el libro Hasta el cansancio. Hablé en muchas ocasiones de él. Cada que tengo oportunidad lo recomiendo. Maggie O'Farrell es una escritora irlandesa a la que hoy por hoy le puedo decir mis respetos. Esta mujer tiene una capacidad narrativa fuera de serie. Siento que no importa lo que yo lea de ella, siempre me va a sorprender. Tiene esta capacidad de adaptación, de meter a sus personajes en diferentes momentos, pero además de contar las historias de una manera muy original. Hamnet fue mi primera lectura de esta autora y es un libro que amé. De este tiene reseña en el canal, no voy a profundizar mucho más. Es un libro que me parece que está perfectamente bien cuidado. Yo creo que es de mi top 3 de los favoritos porque es el detalle, es la forma en la que describe, es cómo construye la historia y los párrafos y las escenas que a uno lo tienen prácticamente absorto dentro de la lectura. Es un libro bellísimo, es que esa es la palabra. Cuando yo pienso en Maggie O'Farrell y pienso en Hamnet, pienso en un libro bellísimo. Tiene escenas dolorosas, pero que están perfectamente bien construidas y uno puede sentir la descripción de sus personajes, es muy minuciosa, logra recrear el ambiente. Si tomamos en cuenta de que este libro está ubicado en 1560 y pico, en la época de Shakespeare, me parece bello, con todas las letras y en mayúsculas. Me parece un gran trabajo de la autora. Y después de Hamnet, tuve la oportunidad de leer Tiene que ser aquí. ¿Y quieren saber una cosa? Me impactó de la misma manera. ¿Por qué? Porque este libro está ubicado en otro momento, es una situación muy contemporánea. Estamos hablando de dos personajes que me parecen perfectamente bien elaborados, pero algo que no dejo de reconocerle a esta mujer es que en este libro son varios los personajes los que están construyendo la historia central. No hay un solo personaje que uno lea y diga, ¿esta historia qué tiene que ver? Al final todas se van
juntando, todas se van incorporando a una misma trama. Yo siempre sentí que era como un rompecabezas, ella nos daba algunas piezas y al final nosotros lectores tenemos que terminar de armarlo, porque esa es la sensación que da. Tiene personajes maravillosos, tiene un capítulo ahí en particular de los pies de página que me parece fuera de serie, y el libro habla de una historia de amor, de un hombre que está medio perdido, que llega a un lugar donde no hay prácticamente nada en Irlanda, conoce a una mujer, se enamora, empieza a rehacer su vida, pero hay un secreto que él viene arrastrando de hace 20 años que en algún momento aparece y detona. Y él necesita regresar a ese pasado para reconocerse, para saber por qué hizo lo que hizo, por qué en algún momento tomó malas decisiones o ciertas decisiones. Y ese es el camino que vamos a ir viendo a través de la mirada de otros personajes, como son los hijos del protagonista, de Daniel, creo que no me equivoco, ¿sí? La familia de Claudette, que es la esposa, la actual esposa. Todas estas miradas le dan sentido porque, vuelvo a lo mismo, no conocemos a los personajes a través de lo que ellos cuentan de sí mismos. Conocemos a los personajes a través de la visión del otro, en este caso de los hijos, hermanos, otros personajes, porque no les quiero spoilear. Es un libro que me encantó, también lo disfruté, se me fue como agua, porque es de esas historias que te mantienen enganchado. Hay que tener mucho cuidado porque cada personaje narra en un tiempo distinto. Entonces, en algunos casos, mi recomendación fue hagan una línea del tiempo para saber en qué momento están narrando o en qué momento están narrando los protagonistas y en qué momento están narrando los demás para poder encajar toda esa información, porque de repente viaja muchos años al pasado, de repente menos, ya saben, van brincando todo el tiempo. Hay que estar muy atentos para poder encajar la información donde va. Pero ese juego también me gusta porque a mí me mantiene interesada todo el tiempo en la lectura, atenta, necesito estar poniendo atención a lo que estoy leyendo. Conforme avanzas y conforme entiendes cómo está escrita la novela, resulta mucho más sencillo, pero me parece también un gran libro. Por eso es que definitivamente Maggie O'Farrell es la escritora revelación para mí de este año. Me voy con otra autora también que no había tenido la oportunidad de leer. Este año leí 2 de sus libros, Nada se opone a la noche, de Delphine de Vigan, y no tengo el otro porque ha sido muy difícil conseguirlo, pero es Las Gratitudes. 2 libros diametralmente opuestos, no tienen nada que ver uno con otro. En Las Gratitudes uno acaba con el corazón, híjole, no sé si reconfortado, triste, conmovido, o sea, pero en un buen sentido. Es una historia muy bonita que tiene como protagonista a una mujer ya mayor que tiene afasia, una incapacidad para encontrar las palabras que necesita usar. Y hay 2 personajes por ahí que la rodean todo el tiempo. Mary, que es la joven que la cuida, y uno de sus terapeutas. Entre estos 3 personajes vamos a ir conociendo la historia de esta mujer, porque está tan desesperada por encontrar a unos personajes de su pasado, que es lo que necesita. Y todo el libro habla de esto, de ser agradecidos por las personas que tienes, por los momentos que viviste, por cómo saliste adelante. Es un libro amoroso, es un libro además perfectamente bien contado. Creo que además hay un acierto en el tema de la traducción, que es algo que también le reconozco a Libros del Asteroide, sobre todo con Hamnet. La traducción en el caso de Las Gratitudes me parece precisa, está publicado por Anagrama, ojalá logren encontrarlo y si es así, por favor avísenme porque yo nomás no lo logro. Me parece un libro bellísimo, además de ser muy chiquito, unas cuantas horas de lectura y ya lo encuentran también en audiolibro y creo que son 1 o 2 horas, o sea es muy rápido. Y por otro lado está Nada se opone a la noche, que es la historia de la mamá de Delphine de Vigan. El libro comienza con un suicidio y a partir de ahí vamos a ir viendo toda la historia familiar. Delphine se mete hasta el fondo de la olla, empieza a desentrañar todos estos secretos, cuál era la situación de su mamá, cómo fue desde niña, cómo fue crecer en una familia muy grande en la que los papás eran bastante liberales y no siempre estaban al pendiente. Me parece un gran trabajo de autoficción, de recrear su propia historia, la historia de su madre, de cómo la ha marcado a ella, de cómo ha tenido que ir
trazando su propio camino y sus propias rutas para sobrevivir. Me parece también un libro precioso. Tiene unos capítulos muy conmovedores porque la situación familiar de la mamá es bastante complicada. Tienen por ahí varias pérdidas, pero me encanta el retrato que hace. Hay por ahí también un tema impactante con el abuelo que uno no se espera o medio se espera, y cuando se lo confirman es de ¿qué es esto? Entiendes muchas de las cosas o del comportamiento de la mamá de Delfín, así que también se los recomiendo. Es un libro con una temática un poco más complicada, a diferencia de Las Gratitudes, que es lo más noble que puede existir. Este no, este sí de repente cuesta un poco de trabajo leer situaciones tan difíciles, pero no por eso menos importantes, menos valiosas, menos indispensables. Y por último, cierro el año con otro de mis grandes favoritos, que es El Padrino de Mario Puzo. Creo que les hice reseña. Y no voy a hablar más de este libro porque no solamente me obsesioné con el libro, sino que me obsesioné con las películas, me obsesioné con la serie The Offer, que sirve para entender mucho cómo fue esta transición libro-película. Y temo que después de haber leído El Padrino, ningún libro me parezca suficiente, sobre todo cuando a mafia se refiere. Acabo de tener la oportunidad de leer otro libro de Don Winslow, que se llama Ciudad en Llamas, que también es sobre mafia, y no pude, no logré no hacer la comparación, no logré superar El Padrino. Me la pasé todo el tiempo pensando en Vito Corleone, en Michael Corleone y en todos los personajes. Es un librazo completo hasta morir. Tiene este tema de la mafia, los códigos, el lenguaje, las familias, el honor, los valores, o sea, todo. Miren, está tan bien hecho El Padrino que uno acaba identificándose con los mafiosos. No más para que me entiendan. Le pasa algo a Vito Corleone y uno ya se está infartando. Temes que le pase algo más a alguno de los otros personajes que forman parte de la familia. Es bien complicado reconocer que como lector te enganchas con la parte no correcta de una historia. Pero creo que la magia y el talento de Mario Puzo radicó en eso, en hacer de estos personajes algo completamente creíble, que dijeras, qué bruto, qué códigos tienen, qué maravilla. Eso es lo que destaco del Padrino. Además de cómo está contada la historia, tiene capítulos muy marcados de ciertos personajes que uno cuando lo analiza piensa, pues a lo mejor no tenían tanta relevancia dentro de la historia. Hay algo, siempre hay algo. Siento que Mario Puzo no dejó nada a la deriva, fue muy preciso. Cómo construye a sus personajes, para mí es valiosísimo. Las características que le asigna a cada uno, la situación dentro de la familia. Vuelvo a lo mismo, es bien interesante conocer el funcionamiento de una familia mafiosa siciliana, el poder que tienen las mujeres o el poder que no tienen, cómo se mueven los hombres dentro de estos grupos. Es un libro espectacular y además me preguntan mucho si es un libro sangriento. No, es un libro para aprender a negociar. Si ustedes quieren frases buenas y saber cómo negociar en un futuro cualquier cosa, lean El Padrino. Alguien me contaba por ahí que incluso en sus clases de administración les ponían citas del Padrino para que uno tuviera más noción. Creo que es eso. O sea, este libro te deja un aprendizaje, no para que ustedes se dediquen a la mafia, muchachos. O sea, no, entiéndanme, sino porque hay muchas otras cosas que vale la pena resaltar de esta historia. Buenísimo, espectacular por donde les diga. Yo tenía programada esta lectura para 2 meses. Me duró, no me acuerdo si 1 o 2 semanas. O sea, lo devoré y después me seguí con la película y después me fui con la serie y después me compré un libro sobre el guión de la película. O sea, entiéndanme que me la pasé buscando información durante toda mi lectura de todo lo que tuviera que ver con El Padrino. Cómo se logran conseguir los derechos para hacerlo película, quién era Mario Puzo antes y después, o sea, prácticamente todo. Es un clásico de la literatura contemporánea. Las películas son películas de culto, o sea, todo mundo debería verlas alguna vez en la vida. Entonces, ese es mi último libro que forma parte de este top 10. Espero que hayan tenido muy buenas lecturas a lo largo de este año y si no fue así, siempre tenemos tiempo, siempre hay más oportunidades. Les deseo un muy buen 2023 lleno de buenos libros, de buenos autores, de descubrir nuevos autores, por supuesto, que creo que eso es muy importante, sobre todo de arriesgarse a hacer lecturas completamente distintas. Ustedes no se dan cuenta ahorita, pero lo van a agradecer. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, ya saben lo que tienen que hacer. Porfa, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y sí,
también les voy a hacer el video de los peores libros del 2022. Estén al pendiente. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye.